Bienvenidos a El Debate, donde desmenuzamos las múltiples perspectivas de los temas más complejos. Y a ver, imagina esto. Estás a 30,000 pies de altura. Es de noche, todo, absolutamente todo está oscuro fuera. Ajá. Y en ese entorno, pues tu vida entera depende de un pacto invisible. Una confianza absoluta en que la máquina que te rodea, una obra de ingeniería de, no sé, $100 millones, está diseñada para protegerte. Claro, esa es la expectativa básica de cualquier pasajero, ¿no? Exacto, pero de repente, fíjate, la máquina cobra vida propia. Decide, basándose en un solo dato erróneo, que tiene que clavar la nariz del avión directo hacia el océano. Y por más que tires de los controles físicos con todas tus fuerzas, la máquina tiene más autoridad que tú. Uf, sí. Así murieron 346 personas en los vuelos 610 de Lion Air y 302 de Ethiopian Airlines. Y bueno, hoy nos metemos a las entrañas del Boeing 737 MAX. La pregunta central de hoy, nuestro debate es: ¿fue esta tragedia un asesinato corporativo impulsado por la avaricia pura de Wall Street o el resultado inevitable de una cadena catastrófica de fallas en ingeniería, factores humanos y captura regulatoria? Es, un tema que te hiela la sangre. Completamente. Absolutamente. Y mi postura aquí, desde el minuto 1 es muy clara. Esto no fue un simple error técnico ni un trágico accidente de escritorio. Fue un asesinato corporativo de la chingada. Una masacre impulsada por esta financiarización extrema que transformó a Boeing, ¿sabes?, de ser el máximo paraíso de ingenieros del mundo a un monopolio asesino que estaba, obsesionado con el precio de sus acciones. Y mira, mi postura es que reducir esto a avaricia corporativa, o sea, a villanos de caricatura frotándose las manos, es una lectura súper superficial. El desastre del 737 MAX se debe analizar como un colapso sistémico profundo. O sea, un fracaso de diseño técnico, suposiciones completamente erróneas sobre la psicología humana bajo estrés y, una negligencia letal compartida entre aerolíneas, ingenieros y reguladores. A ver, fíjate en esto. Para entender el nivel de traición aquí, neta tenemos que ir al chismecito profundo, al contexto histórico de cómo se pudrió esta empresa desde adentro. Porque antes, Boeing era el Olimpo de la ingeniería. O sea, estamos hablando de los tipos que diseñaron el 747, los que ayudaron con el programa Apolo, con la Estación Espacial Internacional. Sí, tenían un prestigio intocable. Era una empresa dirigida por nerds y para nerds. Si un ingeniero llegaba y decía, necesitamos 6 meses más para probar este alerón, pues se tomaban los 6 meses. Nadie chistaba. Pero todo se fue al reverendo diablo en 1997. La famosa fusión con McDonnell Douglas. Esa mera. Boeing absorbe a McDonnell Douglas, que era una empresa que estaba financieramente en la lona, a nada de quebrar. Pero en una jugada súper maquiavélica, los ejecutivos de McDonnell de alguna manera tomaron el control de la directiva de Boeing. Y llega este vato, Harry Stonecipher, y suelta la frase que, para mí, fíjate, firmó la sentencia de muerte de esas 346 personas. ¿Qué dijo exactamente? Dijo, y cito textualmente, que esto se maneje como un negocio y no como una gran firma de ingeniería. O sea, ¿qué nivel de idiotez? A partir de ahí, toda la cultura se volvió tóxica. Imagínate a los viejos lobos de mar de Boeing siendo silenciados por contadores de traje. Y hace cuenta que entre 2013 y 2019, justo en los años donde el 737 MAX pedía a gritos inversión en rediseño, en seguridad, en sensores redundantes, ¿qué crees que hicieron? Pues recompras de acciones. Sí. Los directivos se gastaron $43.1 mil millones en recompras de acciones, los famosos stock buybacks. Sacrificaron la integridad estructural para inflar la bolsa de valores y forrarse los bolsillos. Esto fue una decisión fría y calculada, yo estoy segura de eso. A ver. Tómate un trago y escúchame. Entiendo la indignación de verdad. Y la presión financiera en esa sala de juntas es un hecho histórico innegable. Pero la ingeniería aeronáutica no funciona así de simple. No hay un directivo malvado que baje a la planta y diga, oye, córtale los frenos a este avión para ahorrar $50. Pues casi.
No, mira, las decisiones que llevaron a los accidentes del MAX fueron decisiones de ingeniería, tomadas por ingenieros brillantes que trataban de resolver un problema físico real y, pues sí, lo resolvieron espantosamente mal. El verdadero problema aquí no es solo un cheque en Wall Street, es la arrogancia técnica y el ignorar cómo interactúan los humanos con la automatización. ¿Pero qué problema físico? O sea, el problema físico lo crearon ellos por tacaños. Deja que te explique la mecánica de la falla porque neta es fascinante y aterradora a la vez. A ver, deteniéndome un segundo. Para los que no somos ingenieros aeronáuticos, para el humano de a pie, el problema nace de un choque de épocas. Tienes el chasis del viejo 737, un diseño chaparrito de los años 60 que iba súper pegado al suelo. Ajá. Y en la década de 2010, Boeing quería ponerle motores gigantes y supermodernos para ahorrar combustible. Pero como esos motores no cabían debajo del ala, los ingenieros tuvieron que mover esos motores enormes más hacia adelante y más arriba. Rompiendo toda la aerodinámica del avión. Exactamente. Al mover ese peso y ese empuje, alteraron el centro de gravedad. Entonces, cuando el avión aceleraba fuerte y subía el morro, los motores actuaban casi como aletas adicionales, ¿sabes? Empujando la nariz todavía más hacia arriba. Físicamente, el avión tendía a entrar en pérdida, a caerse del cielo. Y aquí, justo aquí, entra el famoso MCAS. El asesino silencioso. El sistema de aumento de características de maniobra, que, de nuevo, para que nos entendamos todos de forma simple, el MCAS era básicamente un parche de software invisible, un código diseñado para que, si el avión sentía que la nariz subía demasiado, pues la computadora automáticamente empujaba la nariz hacia abajo para salvarte la vida. La falla real estuvo en las asunciones de diseño, sobre cómo iba a reaccionar un piloto humano cuando ese sistema de software fallara. Pero espérate, se equivocaron porque estaban desesperados, operando bajo un pánico comercial neta asesino. Y aquí entramos al origen de este mito macabro. Corre el año 2010. Airbus, que es su archirrival en Europa, lanza el A320neo con esos motores supereficientes. Le estaban dando una paliza comercial a Boeing. Sí, estaban perdiendo muchísimos pedidos. Y Boeing, en lugar de tragar saliva y decir, ok, ni modo, vamos a diseñar un avión nuevo desde cero, lo cual les hubiera costado $10,000 millones y como una década de trabajo, entraron en pánico absoluto. Se fueron por la ruta barata. Dijeron, vamos a gastar solo $3,000 millones metiéndole esos motores gigantes al viejo chasis de los 60. Crearon un Frankenstein. Bueno, pero lo cual es una práctica estándar en la aviación. O sea, actualizar un modelo base para... No a este costo, porque aquí viene la cereza del pastel del cinismo corporativo. Para vender este nuevo Frankenstein y convencer a las aerolíneas de que no gastaran, Boeing les juró que el MAX se manejaría exactamente igual que el viejo 737. Es más, neta se mamaron a un nivel que es difícil de creer. ¿Te refieres a lo de Southwest? Sí, le ofrecieron a Southwest Airlines, firmado en contrato, $1 millón de descuento por avión si, al final de cuentas, el gobierno exigía que sus pilotos tuvieran que ir a un simulador para entrenarse en el MAX. $1 millón de multa autoimpuesta por cada maldito avión. Imagínate el terror del ingeniero al que le decían, oye, si le pones un sistema nuevo que requiera que el piloto lea un manual extra o vaya a un simulador, nos vas a costar cientos de millones. Ahí nace tu parche, tu MCAS invisible. Ok, esa presión es el contexto perfecto, y te la compro al 100%. La urgencia por evitar el entrenamiento en simulador los forzó a diseñar el MCAS para que operara escondido en segundo plano. Totalmente de acuerdo. Pero el error catastrófico, o sea, el verdadero pecado de ingeniería, fue romper una regla de oro en la aviación comercial: depender de un punto único de falla. Ah, sí, la bendita veleta. Exacto. A ver, para los que nos escuchan, el MCAS tomaba su decisión de clavar la nariz basándose en un sensor llamado ángulo de ataque, o AOA. Imaginen una simple veleta, un pedazo de metal del tamaño de una mano, atornillado por fuera en la nariz del avión. Mide qué tan inclinado está el avión contra el viento relativo. Ajá. El MAX tenía dos de estas veletas, una del lado del capitán y otra del lado del copiloto. Pero por razones que, te juro, desafían la lógica moderna, el software del MCAS fue programado para confiar en solo una veleta a la vez.
Si esa única veleta se trababa o no sé si un pájaro la golpeaba y le mentía a la computadora diciendo «estamos apuntando muy arriba», el avión entraba en pánico. Se suicidaba empujando la nariz hacia el suelo. Ignoraba por completo que la veleta del otro lado estaba diciendo «todo está perfecto, no hagas nada». Exacto. Ese es mi punto, carnal. Haz de cuenta que hasta mi maldito celular, este bloque de cristal con el que pido comida, tiene, no sé, 3 sensores y respaldo en la nube para no borrar mis fotos por error. Y este cuate en Boeing diseña una máquina de $100 millones con un solo sensor para decidir si te estrellas o no. Está de la chingada. Suena absurdo, lo sé. Que no hay forma de que me digas que un ingeniero de los años 60, de la vieja guardia, hubiera permitido esa aberración. Un contador, alguien de finanzas decidió que agregar redundancia de sensores o procesadores era un gasto innecesario. O peor, que ponía en riesgo la promesa de entrenamiento cero. Así que dejaron una sola veleta pitera a cargo de 189 almas en el vuelo de Lion Air. Y cuando esa veleta falló, pues se desató el infierno. Sí, pero aquí es donde tu narrativa del asesinato corporativo choca de frente con la pared de la realidad operativa. Porque el accidente de Lion Air no ocurre en un vacío perfecto creado por Wall Street. Ocurre porque hay una cadena de errores humanos horrorosa por parte de la aerolínea misma. Ese día, el mantenimiento falló de manera brutal. A ver, explícame eso, porque la neta me suena a culpar a los de abajo para proteger a los de arriba. No, no es proteger. Escucha los hechos. El día anterior a la tragedia, ese mismo avión voló de Denpasar a Yakarta. Y esa misma veleta ya estaba defectuosa. Leía como 20 grados de diferencia respecto a la realidad. Un mecánico de Lion Air instaló mal un sensor descalibrado. Ese vuelo anterior fue una pesadilla absoluta. El MCAS se activó, intentó tirar el avión, pero los pilotos lograron salvarlo porque el capitán literalmente apagó los interruptores eléctricos que controlan la cola, cortó la corriente. Ok, entonces sí resolvieron el problema técnico en ese momento. Sí, pero aquí viene la negligencia imperdonable. No lo anotaron adecuadamente en la bitácora física de mantenimiento. Para el humano de a pie, esto se llama AFML. Es básicamente el libro de registro que lee el piloto del siguiente turno antes de volar. Ok, no dejaron el recado. Exacto. Al no registrar exactamente lo que pasó y qué interruptores apagaron, cortaron la única línea de comunicación entre las tripulaciones. Así que a la mañana siguiente, el capitán Babi Zuneja y su copiloto se suben a ese mismo avión con una bomba de tiempo activada, creyendo que el avión está perfecto. Y ahí es donde entra la psicología humana y el caos mecánico en la cabina. Un caos causado por un fantasma, porque Boeing ocultó intencionalmente la existencia del MCIS. O sea, literalmente fueron a la FAA, a los reguladores, y pidieron que se borrara la palabra MCIS de los manuales operativos de la tripulación. Lo borraron del manual, carnal. Los pilotos de Lion Air y de Ethiopian Airlines estaban peleando a muerte contra una inteligencia artificial invisible que ni siquiera sabían que existía. Es que no dimensionamos lo que es esa pelea. Déjame ilustrar la escena de terror y explicar cómo te mata la saturación cognitiva. Cuando el vuelo 610 despega, la veleta defectuosa manda la señal falsa. En cuestión de segundos, el sistema enloquece. Haz de cuenta que vas manejando por una carretera a 150 km por hora. De repente la alarma del motor aúlla, el velocímetro marca 0, el tablero parpadea en rojo, tu asiento vibra de forma violenta y el volante se vuelve de cemento. Todo eso al mismo tiempo. Una pesadilla total. En la aviación comercial, la Junta de Seguridad, la NTSB, asumió en sus pruebitas de escritorio que un piloto promedio, bajo todo ese estrés, actuaría de forma clínica y resolvería la falla en 3 segundos. 3 segundos. La realidad fue que en esa cabina se prendió un árbol de Navidad de alarmas falsas. Tenían alertas de pérdida de velocidad, alertas de altitud, el stick shaker, que, para los que nos escuchan, es cuando la palanca de control empieza a sacudirse violentamente con un ruido mecánico ensordecedor, simulando que vas a caer en picada. Y además se prendió la luz de Field Diff Press. ¿Y eso qué carajo significa en español? Significa que la resistencia física de la columna de control cambia. Los pedales y el volante se vuelven rígidos, físicamente muy pesados. Ante esta saturación cognitiva extrema, donde tus ojos y tus oídos te gritan información contradictoria, el cerebro humano se bloquea,
El piloto simplemente no puede procesar qué sistema está fallando. O sea, ¿me vas a decir que la culpa es del piloto porque se asustó o saturó cognitivamente? Neta, esa narrativa corporativa de echarle la culpa al factor humano me hierve la sangre. Es de un cinismo de otro planeta. Como tú mismo dijiste, el MCAS no estaba en el manual. Los pilotos jalaban el volante hacia atrás con toda su fuerza y la maldita máquina les bajaba la nariz. Y agárrate, porque el chismecito profundo de la ingeniería aquí, es criminal. ¿A qué te refieres con criminal? Que en 2016, a puertas cerradas, los ingenieros de Boeing se dieron cuenta de que la versión original del MCAS, que solo movía la nariz 0.6 grados, pues no era suficiente para estabilizar el avión a bajas velocidades. ¿Y qué hicieron? Le subieron la potencia en el software para que pudiera empujar la nariz hasta 2.5 grados de un solo golpe. Sí, cuadruplicaron la autoridad del sistema. Se mamaron. Fue como pasar de, no sé, un empujoncito en la espalda a que un boxeador peso pesado te dé un gancho en la nuca. Y horas después de aprobar internamente ese cambio brutal de potencia, ese mismo día, solicitaron formalmente borrar toda mención del sistema en los manuales de vuelo, para no alertar a las aerolíneas. A ver, no estoy culpando al piloto, al contrario, estoy diciendo que el sistema fue diseñado con una arrogancia absoluta sobre los límites de la mente humana en estado de emergencia. Y lo que mencionas de los 2.5 grados es clave para entender cómo, físicamente, el avión te gana. El MCS no movía un alerón chiquitito en las alas, estaba girando un tornillo gigante, el jack screw, que cambia el ángulo de todo el estabilizador horizontal, que es básicamente la cola entera del avión. Cuando esa superficie inmensa se mueve y tú estás volando 800 km por hora, las fuerzas aerodinámicas son masivas. Te nula por completo, claro. Exacto, se generaba un ciclo implacable de 10 segundos. El MCS bajaba el morro a 0.27 grados por segundo durante 10 segundos. El piloto desesperado usaba el interruptor eléctrico en su pulgar para volver a subir la nariz. Pero como el software seguía leyendo la misma veleta rota, esperaba 5 segundos y ¡pum!, volvía a atacar. ¡Qué horror! En Lion Air, el piloto peleó contra la máquina más de 20 veces. Imagina la fatiga muscular pura de jalar una columna de control con más de 45 kilos de fuerza repetidamente, mientras las alarmas gritan. El estrés aerodinámico terminó bloqueando mecánicamente la rueda manual, haciéndola imposible de girar con las manos. Eso es una falla catastrófica de diseño físico y cognitivo. No es solo un capricho de Wall Street. Sí, bueno, un diseño aprobado por un regulador que era un reverendo chiste. Porque aquí tenemos que meter a la ecuación a la FAA, la agencia del gobierno de los Estados Unidos. ¿Dónde demonios estaban mientras Boeing convertía este avión en una trampa mortal? Esto es captura regulatoria, es corrupción sistémica, neta. Hay testimonios como el de Ed Pearson, un supervisor de planta en Washington. El tipo veía cómo los obreros en la línea de ensamblaje trabajaban horas extras dementes, exhaustos, dejando herramientas adentro de los aviones. Llegó al grado de mandarle un correo a la gerencia diciendo: «Todas mis alarmas internas están sonando. Dudaría en subir a mi familia a un avión de Boeing hoy». ¿Y qué hizo la FAA? Bien, gracias. Firmando papeles. Espera, aquí tengo que intervenir para explicar cómo funciona realmente la regulación gubernamental moderna. Porque no es que la FAA estuviera, no sé, en un yate tomando champaña. Estaban atrapados en el programa ODA, la Autorización de Designación de Organización. A ver, para el humano de a pie, no usemos el cliché del zorro cuidando el gallinero. Imagínate a un maestro de escuela pública, completamente exhausto, que tiene 1,500 alumnos y le exigen resultados perfectos. No le da la vida para calificar cada examen. Ajá. Entonces, ¿qué hace? Le da la hoja de respuestas al niño más listo, pero el más presionado del salón, y le dice: califícate tú y a tus amigos, y entrégame la hoja firmada, confío en ti. Y el niño se saltó 3 capítulos de seguridad para irse a recreo temprano. Es que el resultado numérico es escalofriante. Había solo 42 empleados del gobierno supervisando a más de 1,500 empleados de Boeing que legalmente actuaban en nombre de la FAA para aprobar el diseño técnico. No hay manera física ni mental que un burócrata gubernamental revise millones de líneas de código de software. Y la manera en que revisaban lo poco que veían. O sea, a los pocos evaluadores de la FAE les daban un tiempo límite ridículo.
una cuenta regresiva para revisar documentos supercomplejos de aerodinámica. Y si el evaluador no terminaba a tiempo, el gerente de la FAE simplemente firmaba el papel sin leerlo, o se lo delegaba de vuelta a Boeing para que ellos mismos se pusieran la palomita. Y fíjate en esta joya. El ingeniero jefe del proyecto del 737 MAX en Boeing, este vato ni siquiera sabía de la capacidad destructiva final del MCAS cuando lo aprobó. Sí, testificó eso después. No sabía que el sistema dependía de un solo sensor y no sabía que podía reactivarse infinitamente cada 5 segundos. O sea, si el jefe supremo del proyecto no sabe cómo carajos funciona la máquina que diseñó, ¿qué nivel de idiotez y negligencia estamos presenciando? Te concedo que el sistema ODA falló terriblemente en este caso. Los reportes del Congreso de Estados Unidos lo dejaron clarísimos. Hubo una presión constante de la gerencia sobre los ingenieros de la FAA para delegar más y más cosas. Pero hay que entender que esto es, lamentablemente, el estándar en toda la industria global de aviación. Los aviones son demasiado complejos hoy. El verdadero crimen regulatorio aquí fue la asimetría de información. Boeing ocultó la magnitud del cambio. La FAA no puede regular lo que no sabe que existe. Y hay un detalle técnico que me parece brutal. Échalo. A ver. En la cabina existía una luz llamada AOA Disagree. Es una luz que se prende cuando las dos veletas de la nariz dan lecturas diferentes. Si esa luz hubiera sido obligatoria y estuviera encendida, los pilotos habrían sabido instantáneamente que un sensor mentía y no habrían caído en la saturación cognitiva de la que hablamos. Pero Boeing decidió que esa luz de seguridad fuera una característica opcional, algo por lo que la aerolínea tenía que pagar extra, como si fueran, no sé, rines deportivos o asientos de piel en un coche de agencia. ¡Boom! ¿Cuál? Justo ahí, regresamos al corazón de mi argumento inicial. Hacer que una alerta de seguridad, de vida o muerte, sea un lujo opcional por el que cobras extra, es la maldita definición de manual de que la empresa se maneja como un fondo de inversión caníbal y no como una firma de ingeniería. O sea, está cañón. No importa cuántos términos de saturación cognitiva, aerodinámica del estabilizador o delegación de autoridad queramos usar para intelectualizar esto. Al final del día, el tipo de traje sentado en la junta directiva sacrificó la integridad estructural de un tubo de metal que vuela 800 kilómetros por hora. Lo hicieron para competir contra Airbus, para ahorrarse el dinero del simulador y para forrarse con $43,000 millones en la bolsa. Ninguna falla técnica, ni una veleta rota, fíjate, justifica una cultura que monetiza la seguridad. Y sin embargo, si ese mantenimiento en Yakarta se hubiera hecho correctamente, si el mecánico hubiera reemplazado bien la veleta o si el piloto anterior hubiera anotado en el AFML que cortó la electricidad del estabilizador, el vuelo 610 jamás se habría estrellado. La historia del 737 MAX es mucho más que un panfleto contra Wall Street. Es una lección brutal y muy compleja sobre la interacción hombre-máquina. Es la prueba irrefutable de que la tecnología autónoma, cuando se diseña parchando hardware de los 60s con software moderno, ignorando la psicología humana y el estrés real en una cabina, se convierte en un arma letal. Es un fracaso de factores humanos masivo agravado por una regulación deficiente. Y te digo algo, eso es mucho más difícil de arreglar a largo plazo que simplemente meter a la cárcel a un directivo codicioso. Supongo que ahí es donde nuestras líneas se cruzan y, bueno, donde el tequila ya hace efecto. Fue la tormenta perfecta, de la chingada, sí. Por un lado, la presión comercial extrema gestó un parche de software estúpido motivado por el dinero. Por otro lado, la arrogancia técnica lo diseñó de forma frágil, asumiendo que los pilotos son robots perfectos. Un regulador ciego, presionado y exhausto lo aprobó sin mirarlo, y un mantenimiento deficiente al otro lado del mundo prendió la mecha de la bomba. Exactamente. Es la confluencia de todos esos factores lo que derriba un avión moderno. Y esa es la invitación hoy para quienes nos escuchan. Vayan a los reportes de la NTSB. Lean las audiencias del Congreso. Hay una riqueza de información ahí que demuestra cómo colapsan los sistemas hipercomplejos.
Las decisiones que se toman cómodamente sentados en una sala de juntas climatizada o en un escritorio de ingeniería, ya sea pues por ahorrar millones o por asumir arrogantemente que la computadora siempre tiene la razón, terminan destruyendo vidas de verdad allá arriba en el aire. Entender profundamente esta complejidad es el único camino para evitar la próxima catástrofe aeronáutica. Volvemos al inicio. A ese momento estás en la oscuridad a 30.000 pies y tienes que confiar ciegamente en la máquina. Después del 737 MAX, yo creo que la pregunta que todos nos hacemos en silencio cuando escuchamos el clic de ese cinturón de seguridad no es si la máquina, por las leyes de la física, puede volar. La pregunta es si los humanos que la construyeron, los que la vendieron y los que la regularon estaban pensando en nuestras vidas o si estaban pensando en sus bonos corporativos, sus algoritmos y sus tiempos de entrega. Eso te deja pensando, ¿no? Nos vemos en la próxima.